Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. Iniciaremos las clases de cálculo integral para la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Tucumán, más que nada las carreras de la FACET. Estas clases de cálculo integral también va a servir para la carrera de geología y para la carrera de bioquímica. O sea, la idea de este curso de cálculo integral es este, explicar ejercicios de esas diferentes carreras para que lo puedan usar los alumnos como deseen según la carrera que tienen. Bien, bueno, antes que nada es muy importante que ustedes para cálculo integral tengan una muy buena base de cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque en integrales se usan mucho las herramientas de cálculo diferencial, lo que sería la parte de derivada, van a usar muchísimo acá. Bueno, antes que nada, este, si ustedes, como un pequeño resumen introductorio con respecto a estas clases de cálculo integral, nosotros sabemos que en matemática existen pares de operaciones que son inversas entre sí. Por ejemplo, la adición y la sustracción de números, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación, entre otras operaciones en matemática. Bueno, en este capítulo se definirá la operación inversa de la derivación llamada integración o antiderivación o antidiferenciación. Para definir esta operación inversa es necesario previamente enunciar lo que se entiende como primitiva o antiderivada de la función. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a comenzar a escribir. Vamos a ver acá. Bien, bueno, acá vamos a anotar, por supuesto, estas clases. Va a servir para, vamos a poner acá, las carreras de ingeniería, lo que son para la UTN, UNT, UNTA, obviamente porque estas son carreras de la provincia de Tucumán, pero bueno, también pueden servir para, esto es UTN, Facultad Regional Tucumán, pero también puede ser la Facultad Regional de Córdoba, o puede ser también de Buenos Aires, y carreras de ingeniería de la UBA. Bien, y también, por ejemplo, acá en la provincia de Tucumán, se usan mucho en las carreras de bioquímica. En matemática 1 tienen la última unidad, es de integral, bioquímica y farmacia, bioquímica, química y farmacia. Ahí. También va a servir para la carrera de geología. También esto le va a servir para la carrera de eh, este, la Facultad de Agronomía y Zootecnia. La FAS. Ahí está. Y bueno, puede haber otras carreras donde usen estos temas, ¿no? Obviamente también sirve para lo que sería profesorados de matemática, profesorados y licenciaturas de matemática y física. Bien, bueno, entonces comencemos acá. Vamos a apagar el video para que se pueda trabajar mejor con la computadora. Entonces tenemos el concepto de antiderivada o primitiva. Entonces, por supuesto, todo esto es referido a que ustedes ya tienen la base de cálculo diferencial. Por eso siempre muchas veces vamos a decir, recordemos lo que habíamos visto en
en cálculo diferencial, en la parte de derivadas, entonces yo siempre voy a estar nombrando eso porque se usa mucho de derivadas en la parte de integral. Entonces, para los que ya siguen el tema de, o sea, que hicieron cálculo 1 o bien en la primera parte de análisis matemático 1 de la carrera de ingeniería, saben que hasta ahora, en el estudio del cálculo, dada una función definida, por una ecuación y igual a f de x, esta es una f minúscula, interesaba principalmente encontrar la derivada. O diferencial de dicha función. Es decir, vamos a ver acá, hay que agregar unas hojas. Bien, es decir, por ejemplo, nosotros teníamos como dato y igual a f de x, y yo con esta información me pasaba para este lado derivando, o sea, derivo, y obtenía lo que sería y' de la función, que sería f' de x. O bien, en el caso de diferenciales, diferencial de y es igual a f de x por diferencial de x. Eso era lo que veníamos trabajando. Sin embargo, muchas aplicaciones del cálculo requieren el problema inverso. Dada la derivada, o la diferencial de la función, se quiere determinar la función original. Entonces, si nosotros tenemos que hacer un dibujito de esto, necesitaríamos pasar, entonces para este caso sería al revés. En este caso yo tenía el dato acá y ahora va a ser al revés. Yo voy a tener
y'. Vamos a copiar lo mismo esto, así no estemos escribiendo todo de nuevo. Vamos a copiar así, vamos a hacer así. Usamos la tecnología, pero esto ya no es posible porque yo estoy integrando, perdón. Vamos a ver acá. Luego esta parte requieren que ahora es el problema inverso, o sea, yo voy a tener como dato esto, lo tengo en la derecha, y voy a pasar para la izquierda, con el proceso de integración o antiderivación. Esa es más que nada la noción intuitiva de integrar. Bien. Obviamente esta operación se llama integración o antiderivación, y lo que sería la función buscada, esto se llamaría primitivo. Bien, vamos a ver acá. Entonces, más que nada con la notación, surge la definición siguiente. La función g se llama antiderivada o primitiva de la función f en un intervalo y si g' de x es igual a f de x, importante, esto es una f minúscula, a f de x para todo x perteneciente al intervalo i. Bien, bueno, estas son unas definiciones previas del concepto de antiderivada. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dar un ejemplo. Miren acá, que den cuenta, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrado más 3 y yo la derivo, si yo derivo, voy a tener f' de x igual a 4x cubo. Lo bajo y lo resto 1. Si yo tengo f de x igual a x4 menos 100, voy a obtener, cuando derive, f' de x, también me va a salir 4x cubo. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x es igual a x cuarta menos raíz de 2, voy a hacer la derivada y voy a obtener 4x cubo. Entonces puede decirse que todas estas funciones, estas que están acá, serían lo que se les llama las primitivas. Entonces le vamos a llamar G1, G2, G3. Es decir, entonces como ustedes ven, este número va cambiando, entonces puede ser cualquier número real. Entonces ahí es donde nosotros para que quede bien el concepto, todo esto yo le puedo poner como la letra C. Entonces, en general,
se cumple que para cualquier número real de C, la función dada por g de x igual a x cuarta más c es una primitiva o antiderivada de f. Bien, entonces estos son los conceptos previos de antiderivada e integral. Entonces ahora vamos a ver la parte de lo que sería el símbolo de integral o integral indefinida de una función. Vamos a ver acá. Entonces vamos a escribir ahora la definición de integral indefinida. Entonces, sea G una primitiva o antiderivada de f en el intervalo y el conjunto de todas las antiderivadas de f en el intervalo i se llama integral indefinida de f y se simboliza así. O sea, yo tengo la integral, vamos a ver acá, integral de f de x por dx es igual a g de x más c, donde c es una constante de integración. Si ustedes observan, miren acá, cómo la constante de integración podría ser cualquier número real. Importante esto, ojo, muy común, que muchas veces ustedes no lo, o sea, escriben le digo yo, la viborita, que es este simbolito, pero no lo escriben al diferencial. Entonces eso es un error, porque el símbolo es todo un símbolo, lo que sería la viborita con el de x, es decir, yo no puedo escribir por separado esos símbolos. Es decir, acá yo lo marco con amarillo, todo esto es un símbolo.
Entonces no puedo escribir así, integral de x cuadrado. Y decir, bueno, esto vale tanto. No, no se puede hacer. La manera correcta es integral de x cuadrado diferencial de x. Es decir, el símbolo integral siempre va a ir acompañado de su diferencial. Esta operación no se puede hacer, no se puede realizar. Mucho cuidado con ese detalle porque los profesores son muy estrictos en ese caso. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar a ver las reglas de derivación. Entonces vamos a hacer, esto ya va para un machete. Esta sería la pequeña teoría. Y bueno, acá va a ir. En esto, acá tiene que ir. O sea, ustedes tienen una hoja. Este sería el frente. Y esta sería la hoja, el reverso. En la parte de frente de esa hoja ustedes van a tener la tabla de integrales, de derivadas. Y en la otra, al reverso de la misma hoja, van a tener la tabla de integrales. Entonces, como yo tengo que explicarle, o sea, en realidad se dice que si uno sabe las reglas de derivación, va a saber las reglas de integración, porque es el proceso inverso. Entonces, vamos a escribir la tabla de derivada para recordar la tabla de integrales. Entonces, vamos acá, vamos a poner entonces la tabla de derivada. Vamos a recordar, tabla de derivadas. Yo muchas veces voy a decir que y' es lo mismo que f' de x, ¿no? Mucho cuidado, esto es una cuestión de simbología. Entonces, si yo tenía y igual a constante, o sea, cuando yo pongo y es en realidad y de x, ¿no? Vamos a poner acá, si yo tengo una y de x igual a una constante, nosotros sabemos que la derivada vale c. Segundo, si yo tengo y de x igual a una constante por x a la n, lo que hace la derivada es bajarlo y restarle 1 al exponente. Es la constante, lo bajo al n y le resto 1. Tercera, ¿qué pasa si yo tengo con una raíz? Y de x igual a raíz x a b, la derivada, antes de hacer la derivada se transforma la raíz en fracción y luego se deriva la función con la misma regla que la número 2. Es decir, bajo la fracción que tengo en el exponente y le resto 1. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Estoy explicando derivada en cálculo integral. Bueno, lo que pasa es que es necesario, lamentablemente. Si yo tengo la derivada de la exponencial, si yo tengo la función exponencial, la derivada es la misma exponencial. Si yo tengo seno de x, la derivada es coseno de x. Si yo tengo coseno de x, la derivada es menos seno de x. Si yo tengo a la x, la derivada es a la x por logaritmo de a. Si yo tengo logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Si llego a tener una base diferente de la original del logaritmo neperiano, vamos a poner el logaritmo de a. Pasa la misma regla si dice log de x, es lo mismo. Va a ir log de la base. 9. Entonces ahí tengo todas.
Vamos a ver qué otra función aparece. La tangente de x, la derivada de la tangente es secante cuadrado de x. 10 y de x igual a cotangente, la derivada es menos cosecante cuadrado de x. Tengo ahí la derivada de la secante de x, es secante por tangente. Está 12. Si yo tengo arco tangente, la derivada es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Si yo tengo arco seno, la derivada es, vamos a ver si me queda espacio acá, 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y es muy similar a la arco coseno. Entonces ahí están generalmente todas las funciones que nosotros necesitamos saber el tema de integrales. Vamos a ver acá. Estas son las integrales más básicas. Vamos a ver. Quería ver si me estaba olvidando de alguna. Bueno, cualquier cosa le agregamos ahí. Y bueno, estas son las tablas de derivada y ya que estamos, vamos a agregar otra. Vamos a hacer la tabla de integrales. Pero ahora yo lo que voy a hacer es el proceso inverso. Entonces, voy a escribir acá la tabla de integrales. Recuerden que es al reverso de la primera hoja que escribimos tabla de derivada. Tabla de integrales. Entonces tenemos 13, entonces tengo que poner 13 integrales acá. Vamos a ver acá si podemos copiar los números. Ahí. No sé por qué alguna vez se me protesta la tableta. Ahí está. Bien. Entonces, bueno, ahora yo tengo que hacer el proceso inverso de esto. La integral de una constante por diferencial es la constante por x más c. Si yo tengo una integral de una constante por x a la n diferencial, voy a tener la constante y tengo que hacer el proceso inverso, n más 1 sobre n más 1 más c. O sea, si ustedes se fijan que lo que yo hice a la integral es, acá miren, yo lo bajaba multiplicando y le restaba 1. Y miren lo que hago acá yo. Lo pongo dividiendo, pero le sumo 1.
Si yo tengo una integral para la raíz, antes que nada, transformo la raíz en fracción y hago el proceso inverso de la derivación. Le sumo 1, le sumo 1 y lo divido. Si yo tengo la integral de la exponencial, es la misma exponencial. Si yo tengo la integral de seno, es menos coseno. Si yo tengo la integral de coseno, es seno. No se olviden de poner la constante, ¿no? Si yo tengo la integral de a a la x, es a a la x por logaritmo ln de a. Perdón, acá creo que confundí acá un error. Vamos a ver. Sí, es así. La de a la x perdón, acá me voy a confundir. Acá va sobre el logaritmo de a más c. Y acá va donde tenemos acá, donde estaba, aquí. Así. Acá va dividiendo, en el otro va multiplicando. Ahí está. Me había confundido. Bien. Vamos a ver acá, tengo esa. Vamos a ver la del logaritmo. En realidad no tenemos logaritmo, sino que es la integral de x sobre x, y eso es logaritmo de x más c. Recuerden que lo que ustedes tienen acá adentro es el resultado de la derivada. Entonces yo lo que tengo que ver acá, a qué número, qué función cuando la derivo queda 1 sobre x. Y es logaritmo de x, miren. Cuando yo la derivo me queda 1 sobre x. Bien. Esto lo había puesto así. Bien, vamos a ver acá. La 9. Si yo tengo la derivada, la integral de la secante cuadrado de x diferencial, eso es tangente de x, más c. Si yo tengo la integral de cosecante cuadrado de x diferencial, es menos cotangente de x, más c. Si yo tengo la integral de secante de x por tangente de x diferencial, es secante. Si yo tengo la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado diferencial, es arco tangente de x más c. Y la integral sobre raíz de 1 menos x al cuadrado diferencial es arco c más c. Bien, bueno, observen que es casi lo mismo. O sea, en realidad yo lo que hago es, si yo le pongo el símbolo de integral, tengo esto que tengo acá. O sea, es el proceso inverso. Por eso dice que si yo sé la tabla de derivadas, la de las integrales me la sé también. Bien, bueno, voy a hacer un solo ejemplo con respecto a esto para que ya terminemos la clase, si no se haga tan largo el video. Un solo ejemplo, y la próxima clase daremos más ejemplos con las diferentes opciones. Tengo 2 a la x más x al cuadrado menos 3 seno de x más 5 sobre x, así está, diferencial de x. Entonces, bueno, la integral tiene una propiedad, acá vamos a poner, hay una propiedad en integrales,
Entonces, cuando f y g son integrales, A y B, si f y g integrales, o sea que existe la integral en determinado intervalo, la integral de la suma o la resta de dos funciones de x diferencial de x va a ser la suma o la resta de las dos funciones. Esto lo voy a tener que escribir un poco más a la derecha, no sé qué pasa con la pizarra que no puedo escribir hasta acá. Entonces, vamos a ver acá, sería la integral de f de x diferencial más menos la integral de g de x diferencial de x. Es decir, la integral de la suma o de la resta es la suma o la resta de las integrales por separado. Eso solo es posible para la suma y la resta. No se puede hacer para la multiplicación o la división. No se olviden de poner el símbolo diferencial. Y bien, entonces una vez que yo hice la integral, es decir, hice distributiva del símbolo integral, y comienzo a integrar. La integral de 2 a la x es 2 a la x sobre el logaritmo de 2. En cambio, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3, porque se le suma 1 y se lo divide. O sea, es la regla que está acá. Bien. La integral de 3 seno, esto era más, ¿no? Acá era más. La integral de 3 seno es 3 por menos coseno de x. Si ustedes se fijan, está acá. Menos seno. La integral de seno es menos coseno. Y la integral de dx sobre x es logaritmo de valor absoluto de x más c. Ahí está. Entonces acá me olvidé de poner eso. Aquí recordemos acá, puse el logaritmo de x es valor absoluto, por definición. Bien. Entonces ahí queda el resultado de este ejercicio de integral. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, espero que haya sido de utilidad esta primera clase de cálculo integral, donde dimos los conceptos previos y definiciones previas del tema de antiderivadas e integrales. Hemos visto la tabla de derivadas, la tabla de integrales, que eso ustedes lo deben tener en una sola hojita, derivada de un lado y del otro lado de la hoja integrales. La deben tener, ese es el machete que van a manejar a lo largo del curso. Bien, en la próxima clase seguiré dando más ejemplos con respecto a esto de usar la tabla de integración, porque hay algunas integrales que son un poquito más difíciles. Esta es la primera, pues sencilla. Bueno, antes que nada quiero advertirle que justamente en este curso de cálculo integral algunas clases serán gratuitas y otras clases serán para los miembros del canal. Entonces ustedes deberán ir a la pestaña Unirme, donde se podrán hacer miembros de las diferentes opciones que tenemos en el canal para que ustedes puedan acceder a esas clases que están privadas. Por supuesto, los miembros del canal van a ser los primeros en enterarse si yo subo un video, o incluso podrán pedirme, dependiendo de la opción de miembro que ustedes sean, me podrán pedir a través de WhatsApp algunos ejercicios en particular o tema en particular con respecto al cálculo integral. Desde ya muchas gracias, no se olviden suscribirse al canal de ISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.